al momento de interactuar con esta sesión. Bienvenidos. Maestra Carla, denle la bienvenida a sus muchachos. Hola, buenas noches. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Les agradezco a todos por tomarse el tiempo para estar aquí y espero que lo disfruten mucho, que puedan aprender y pues les damos la más cordial bienvenida. Bien, vamos a iniciar propiamente con la sesión del día de hoy, que es evaluación y tratamiento del choque hemorrágico desde un punto de vista prehospitalario. Hay varios aspectos que debemos tomar en cuenta. Para eso, pues tenemos que conocer los antecedentes previos. El choque fue descrito en el siglo XIX por el doctor John Collins como una pausa momentánea en el acto de morir. Esto desde tiempos, pues, digamos, muy tempranos. En 1872, el cirujano Samuel Gross lo describió como la ruda desarticulación de la maquinaria de la vida. Me gusta mucho esta definición porque se acerca bastante a la parte de los conceptos fisiopatológicos que posteriormente, a medida que la investigación en fisiología se desarrollaba, pues demostrarían como la piedra angular en el compromiso que nosotros conocemos como choque. Es epidemiológicamente hablando, pues una causa de muerte muy frecuente en Estados Unidos y eso pues no hace exento a los países de Latinoamérica. Por supuesto que la data va a ser muy similar, si no es que mucho mayor. Y es importante considerar que de los pacientes que, si bien no murieron, pueden sobrevivir, muchos de ellos van a tener complicaciones o alteraciones en la función de alguna de sus extremidades. Con esto, pues también aumentan mucho los ingresos a las unidades de cuidados intensivos y la morbimortalidad asociada al trauma. Ha tomado más de 100 años su entendimiento. Actualmente hay muchas teorías tempranas que nos hablan de la disfunción nerviosa, la liberación de toxinas por tejidos isquémicos, entre otras, que tratan de explicar de la manera más detallada qué es lo que sucede cuando un paciente está cursando con choque. Bueno, aquí hablamos de datos epidemiológicos. Si bien el contexto en el que nos estamos centrando es choque desde el punto de vista hemorrágico, tenemos que saber que no todo es sangrado traumático, debido a que existen otras entidades que también pueden generar sangrado y que no necesariamente tienen que ver con un trauma en el paciente. Tenemos pacientes con patologías como pueden ser un aneurisma aórtico, podemos tener pacientes embarazadas que pueden tener algún tipo de problema durante el parto, después del parto y que también contribuyen a la data. Si bien el trauma en porcentaje pudiera representar solamente un tercio de las causas, es importante que consideremos que hasta el 50% de las muertes en un año van a ser ocasionadas por esto. Entonces, es muy relevante que se aborde este tema con mucha seriedad y con mucha importancia. Entender el choque es la piedra angular para comprender cuál es el manejo oportuno. Si nosotros nos sentamos desde las bases y tratamos de hacer una comprensión desde las bases fisiológicas, va a ser mucho más sencillo que podemos dar el tratamiento oportuno. Desde este punto de vista, tenemos que recordar, perdón, que en el metabolismo normal de una célula eucariota, como es la que tenemos en los seres humanos, se requieren de ciertos sustratos como el oxígeno y la glucosa, esto a nivel celular, para que se lleve a cabo todo el metabolismo que conocemos como metabolismo aerobio y que finalmente produce ATP, que es energía. Y más allá de energía, lo relevante de esto es que los productos de desecho metabólico van a ser, en teoría, más fácil de eliminar que cuando se produce otro tipo de metabolismo, como es el metabolismo anaeróbico. El metabolismo aeróbico, que es el que nos interesa mantener, como producto de desecho metabólico, genera CO2 y genera agua. En el metabolismo anaeróbico, nosotros sabemos que el metabolismo va a generar moléculas de lactato. Y pues esto no es tan fácil de eliminar y predispone al paciente a una acidosis.
podemos pensar que los gases que se producen con el metabolismo son muy similares a los de la combustión. De ahí la importancia de la capnografía de onda para evaluar los estados de baja perfusión. De igual forma, tenemos que saber que es indispensable que para que nuestras células puedan mantener un metabolismo apropiado, se requiere de un ciclo respiratorio que cumpla con los objetivos de oxigenar y ventilar. Esos son los principios fisiológicos. Necesito que mi paciente oxigene y ventile. Eso es algo que el paciente normalmente hace cuando la vía aérea está permeable y cuando no tiene datos de dificultad respiratoria. Además, cuando el paciente a nivel vascular es capaz de transportar y de proporcionar los nutrientes a cada una de las células. De esta forma podemos entender que es necesario mantener la oxigenación y a la par una ventilación eficiente. Tenemos que tener los dos elementos. Si tenemos uno solo, el paciente puede experimentar dificultad o en algunos casos graves insuficiencia respiratoria. Habrá pacientes a los que únicamente les tenemos que asistir la oxigenación y esto es porque mecánicamente hablando están funcionales. Habrá otros pacientes a los que únicamente tenemos que asistirles la ventilación. Es poco probable, pero muchas veces tenemos que asistir ventilación y oxigenación. Lo importante es considerar ambos elementos. En este diagrama podemos ejemplificar, cuáles son las pautas que se requieren para que exista una perfusión, aterrizando el concepto de perfusión como la capacidad que tiene nuestro organismo para transportar sangre con oxígeno, con glucosa, con todos los nutrientes necesarios y a la par eliminar los desechos metabólicos de las células. Como ya lo discutimos, se necesita, un sistema respiratorio que esté funcional, en el cual se van a cargar los eritrocitos por una buena cantidad de oxígeno y a la par van a eliminar el dióxido de carbono. Tenemos oxígeno saturando la hemoglobina de los eritrocitos. Bueno, hay que transportar estos eritrocitos a las células. Para eso necesitamos un sistema circulatorio que, desde el punto de vista, debe de presentar funcionalidad en los vasos sanguíneos. Es decir, los vasos sanguíneos tienen que estar intactos y a la par, como bomba, el corazón debe ser capaz de bombear eficientemente para que la sangre que ha sido previamente oxigenada pueda llegar a los tejidos. De esta forma es que nosotros podemos mantener un metabolismo aeróbico, dado que se va a llevar a cabo una respiración celular anaerobia. Considere que la afectación de cualquiera de estos elementos puede condicionar la aparición de alguno de los tipos de choque. En este diagrama lo ejemplificamos de una manera un poco más detallada, que inicia con el ingreso de aire que contiene un 21% de oxígeno. Esto va a llegar a nivel alveolar. Vamos a generar el intercambio gaseoso conocido como hematosis. La sangre que es bombeada por el corazón va a llegar a través de vasos íntegros a cada uno de nuestros órganos y estos a su vez a cada uno de los tejidos, hablando ya particularmente de las células, en la cual se va a llevar la respiración celular que da como producto de desecho metabólico oxígeno, que da como producto de desecho metabólico el CO2 y el agua. Y a su vez se produce el ATP, que es muy importante. Un concepto muy importante que debemos conocer, recordar y, por supuesto, atender es la tolerancia isquémica. Saber cuánto es que un tejido puede permanecer sin el aporte adecuado de oxígeno y glucosa. Dependiendo del órgano, dependiendo del tejido como tal, la tolerancia isquémica es diferente. Tenemos órganos o tejidos que son especialmente intolerantes, como lo son el cerebro, como lo son el corazón, como lo son los pulmones. Estos tienen una tolerancia isquémica muy corta. Quiere decir que si el tiempo sin perfusión se excede, vamos a tener complicaciones a nivel celular, debido a que la célula no es capaz de utilizar mecanismos compensatorios y a la par
no es tan, digamos, pues sí, responsable de mantener las funciones por sí misma. Requiere, por supuesto, de un aporte. Por ejemplo, el cerebro puede representar un porcentaje muy pequeño a nivel, en el cuerpo en general, en cuanto al peso. Sin embargo, requiere hasta un 30% del volumen sanguíneo. O sea, requiere una buena cantidad de sangre y no son capaces de superar estas deficiencias por mucho tiempo. Dependiendo del tejido, va a ser la tolerancia isquémica y tenemos que saber que hay una penumbra isquémica. Después de este tiempo, la desnaturalización de los tejidos pues condiciona un daño que es irreparable en algunos de ellos. Y debemos de recordar que la evolución del choque, ya tenemos definidos ciertas etapas, sin embargo, debemos tomar mucho en cuenta que la evolución o qué tan rápido aparece cada una de las fases va en función a la pérdida de sangre. No es una norma que un paciente tenga que durar 10 minutos o 15 minutos. Depende de qué, de la cantidad de sangre o de volumen que el paciente esté perdiendo en esa misma proporción. Lo que es esperado es que a medida que el paciente está perdiendo sangre, se activen los mecanismos compensatorios que permiten hasta cierto punto mantener una respuesta que va a privilegiar la perfusión a los tejidos más importantes, como son el corazón, como lo son el cerebro, como son los pulmones. Se van a activar varias respuestas que implican la activación de un eje hipotalámico hipoficiario. Aquí lo importante es que van a generarse la liberación de ciertas hormonas que tienen la función de aumentar la perfusión a los tejidos y que se van a liberar cuando se reconoce que existe la hipoperfusión. Tenemos receptores de estiramiento, ¿sí? Esto a nivel del seno carotidio, a nivel del callado aórtico, que van a detectar que a nivel arterial no están teniendo el estiramiento adecuado. Por lo tanto, se van a liberar estas respuestas. Quimioreceptores, esto tiene que ver con el lactato, por ejemplo, y vamos a tener la liberación de vasoconstrictores endógenos. Esto es por la respuesta suprarrenal. Vamos a tener desplazamiento de líquido al espacio intravascular con la finalidad de mantener las resistencias vasculares y, por supuesto, aumentar las presiones. La reabsorción y conservación renal de sal y agua son mecanismos que se esperan. Esto es una respuesta a nivel tisular y, de nuevo, lo importante o a lo que estamos enfocados es que se mantenga la perfusión a nivel celular. Cuando hay un aporte inadecuado de oxígeno, de nutrientes y, por supuesto, la eliminación de los desechos, el paciente está comprometido. En el metabolismo anaeróbico, que es el que se presenta cuando tenemos estados de baja perfusión, va a existir una acumulación de desechos, como lo es el ácido láctico, fosfatos inorgánicos, radicales libres de oxígeno, que por supuesto no son sustancias que deberían de mantenerse en nuestro organismo y que por lo tanto pueden generar una respuesta inflamatoria muy importante. En algunos casos se puede condicionar a un ciclo que es un círculo vicioso. Entre más marcadores proinflamatorios se estén liberando, pues es aún peor la perfusión. Entonces tenemos que romper esto desde un punto de vista rápido, oportuno y saber que no nada más es la sangre, sino todas las repercusiones que tienen a nivel celular, a nivel metabólico. Bueno, en esta pequeña imagen que les comparto, aquí podemos resumir todos los tipos de choque que se ven comúnmente en el contexto de trauma, dependiendo de si la afectación es a nivel de bomba, hablamos del corazón, a nivel de vasos sanguíneos o es por volemia. Aquí nosotros podemos saber que cuando hay una afectación en el corazón, es decir, la alteración está propiamente en el corazón. Es un problema intrínseco. Ejemplos de esto puede ser cardiomiopatía, arritmias, alteraciones mecánicas, daño directo al corazón. El tipo de choque que aparece se denomina choque cardiogénico. Cuando tenemos vasos sanguíneos que pueden estar alterados, en este caso, vamos a tener algún mecanismo de lesión
perdón, o alguna enfermedad que condiciona que se pierdan las resistencias vasculares. En este caso, hay algunos ejemplos como el choque raquimedular, el choque neurológico, los pacientes con choque anafiláctico, pacientes con choque séptico. Este tipo de pacientes se engloba dentro de, de los choques distributivos. Por el lado de la alteración en el volumen propiamente, podemos comentar al choque hipovolémico hemorrágico y al choque hipovolémico no hemorrágico. Nuestro paciente también puede tener hipovolemia y no necesariamente tiene que ser por pérdida de sangre, como lo son, por ejemplo, los pacientes quemados. Un paciente quemado puede llegar a debutar con un choque hipovolémico y no necesariamente tiene que ser por pérdida de volumen. Finalmente, tenemos otro tipo de problema que puede afectar el corazón, pero que es una causa extrínseca, es decir, algo que hace que el corazón falle, pero que no está propiamente en el corazón. A esto nosotros lo denominamos como un choque obstructivo. Son estas condiciones que van a afectar el funcionamiento del corazón, pero que no necesariamente están ahí. Por ejemplo, un neumotórax, un tampón de cardíaco, pericarditis constrictivas, son algunos ejemplos de patologías que pueden condicionar. Y algo que es muy importante recordar, ahorita estamos hablando exclusivamente del choque hipovolémico hemorrágico, pero es de suma relevancia que nosotros tengamos en consideración, sobre todo en aquellos pacientes con digamos, traumatismos severos, que es posible que el paciente debute con más que un tipo de choque. Puede coexistir, sin embargo, va a predominar uno. Lo importante para nosotros es tener un índice de sospecha alto y no subestimar las lesiones del paciente. Si bien la causa principal puede ser la hipovolemia, considerar que ese paciente también puede tener un problema obstructivo, cardiogénico o inclusive distributivo. Ok, la definición de choque. Ya hemos platicado un poquito desde el punto de vista fisiológico, fisiopatológico, y lo que tenemos que tener en cuenta es que el choque no se define como una tensión arterial baja, no se define como una presión de pulso estrecha, no se define como una frecuencia cardíaca rápida, es decir, no se define por la taquicardia, por la taquipnea, por las presiones bajitas, por la piel pegajosa y por la piel fría. No es la definición del choque. Realmente lo que nosotros vemos aquí son hallazgos que se van a presentar como respuesta al choque, pero eso no es la definición del choque. Cada uno de estos elementos que estamos describiendo, que son parte del cuadro clínico de un paciente con choque en cierto estadio, y nos habla de los mecanismos que nuestro organismo ha puesto en marcha a fin de compensar el estado de hipoperfusión. Bueno, entonces, ¿qué sí es la perfusión? Un estado, perdón, ¿qué sí es el choque? El choque es un estado de hipoperfusión generalizada, es decir, no es una hipoperfusión local, como si yo me colocara un torniquete en el que únicamente un sitio muy específico va a estar hipoperfundido. Aquí estoy hablando general, a nivel sistémico, y que es secundario a múltiples procesos patológicos. Ya lo discutimos, pueden ser en la bomba, pueden ser fuera de la bomba, pueden ser a nivel vascular, pueden ser a nivel del volumen. Todos esos son múltiples procesos patológicos. Todos estos son potencialmente reversibles. Dependerá del tiempo, del diagnóstico y de los recursos que tengamos, pero todos son potencialmente reversibles, que comparten la capacidad de afectar de manera drástica procesos indispensables para la vida, el metabolismo mismo, y en el que de no corregirse o en el de no tratarse, pues van a condicionar a la falla multiorgánica y por consiguiente a la muerte del paciente. Esa sí es la definición del choque. Habrá mejores definiciones, por supuesto, nosotros les compartimos esta. Ahora, dentro de la clasificación de los tipos de choque asociados al trauma, ya los discutimos. Distributivo, el problema está a nivel vascular propiamente. Existe una vasodilatación. En el tipo de choque hipovolémico, tenemos pacientes que pierden sangre
o hay pérdida de plasma o el volumen propiamente. En el cardiogénico hay falla propiamente en el corazón y en el choque obstructivo son causas fuera del corazón o causas extrínsecas que pueden condicionar a la aparición del choque. Aquí, por ejemplo, tenemos esta imagen que ustedes ya pueden saber de qué se trata. Es un tipo de choque distributivo en el que hay pérdida de las resistencias vasculares. Acá, ya saben, es un choque hipovolémico. Acá podemos ver ese tamponade y obviamente condiciona que el corazón no funcione. Acá tenemos un choque obstructivo, un neumotórax. Bueno, vamos a pasar a la siguiente fase de nuestra sesión. En este momento vamos a hablar de la evaluación. Es muy importante tener estos precedentes porque pues de eso depende que hagamos un buen tratamiento. Sin embargo, sí es importante que evaluemos oportunamente al paciente. Les voy a presentar este escenario y después de esto los voy a dejar con la maestra Carla, quien les va a dar muchas recomendaciones y muchas pautas interesantes sobre la evaluación del choque y para lo cual no necesito necesariamente, vaya la redundancia, invadir un paciente. No necesito forzosamente hacer una evaluación invasiva o un monitoreo invasivo. Entonces, el escenario, y me gustaría que activaran su chat es el siguiente. Son las 2:15 a.m. Usted se encuentra en una unidad de soporte vital avanzado de Cruz Verde en Zapopan. Es enviado a valorar a un masculino de 23 años que tras un altercado presenta una herida por arma de fuego en cuadrante superior derecho. Este es mi escenario, la escena es segura, contamos con el equipo de protección apropiado, se nos facilita el ingreso por personal de seguridad pública y al abordar a nuestro paciente, nosotros tomamos en consideración que estos son los siguientes signos vitales. Con base a esto, ¿qué opinan? ¿El paciente está con choque o no está con choque? ¿Qué opinan? Los leo. Ok, me dicen que sí. Si pudiéramos clasificarlo un poquito más específico, ¿en qué tipo de choque lo pudieran catalogar? Sabemos que hay cuatro fases. Una fase de prechoque, la fase de choque compensado, la fase de choque descompensado y finalmente la fase de choque irreversible. ¿Ok? Me dicen compensado, descompensado, descompensado. Ok, por supuesto, el paciente está chocado. Lo importante aquí es si está chocado. Si está chocado y debido a los signos vitales que presenta el paciente, la alteración del estado de conciencia, es muy probable que este paciente ya esté en un choque descompensado. Ok, siguiente escenario, muchachos. ¿Qué les parece? ¿El paciente está chocado, sí o no? Y si está chocado, ¿cómo lo clasificarían propiamente? Ok, veo muchos compensados, compensados. Y sí, efectivamente, el paciente está en un estado de choque compensado en este momento. En este último ejercicio, ¿qué les parece? ¿El paciente está chocado o no está chocado? Okay. Muchos me dicen que no, y estrictamente hablando, no está en choque, pero sí tiene un antecedente de un traumatismo, sí tiene antecedente de pérdida de volemia, y el paciente está en una fase de choque. Sí, en una fase de prechoque. Si bien los signos vitales están relativamente normales y todavía no se han presentado los datos de descarga adrenérgica que van a buscar compensar, el paciente sí está chocado. Y la parte más importante para nosotros es que el diagnóstico lo tenemos que hacer precisamente en esta etapa. La gran mayoría de las veces nos cuesta,
porque llegamos y el paciente ya está en una etapa de choque compensado o descompensado. Pero cuando les toque abordar pacientes, cuando el trauma sea muy reciente, no los minimicen. Todo lo contrario, desde el inicio de su abordaje, ustedes pongan en su nota que el paciente, ustedes lo recibieron o lo abordaron de manera inicial con un choque mejor dicho, un estado de prechoque. Desde aquí, desde la identificación oportuna, nosotros ya podemos ir trabajando a fin de que el paciente no se deteriore. Entonces, por supuesto, todos están chocados, solamente que en diferentes estadios. Y algo que quiero que consideren que es muy relevante es que la presión arterial por sí misma no es suficiente. Generalmente, como paramédicos, tenemos la tendencia a darle demasiada atención a la presión arterial y muchas veces infravaloramos otros signos tan importantes como es el estado neurológico del paciente, como lo es la frecuencia respiratoria, como son los datos que nos proporciona la piel. Y olvidamos todos los otros elementos a considerar al momento de evaluar la presión arterial. Entonces, ¿la presión arterial es útil? Por supuesto, pero no es el único elemento. Y en esta gráfica que todos conocen, esta es una gráfica que no se ha modificado, esta, recuerdo, si mal no recuerdo, es del PHTLS de la octava, y todos ya se saben estas fases de memoria, saben todos los parámetros, volúmenes, todo. Sin embargo, la parte del reconocimiento es la piedra angular, y lo importante para nosotros es que tenemos que considerar al paciente en estado de choque desde una fase previa, desde el momento en el que tiene el antecedente de la pérdida de volemia. Eso nos va a ayudar mucho a anticipar cosas y que el paciente no me dé una sorpresa. Por supuesto, la mayoría de las ocasiones, dependiendo del sistema en el que ustedes trabajen, pues los tiempos de respuesta a veces no lo permiten. Pero en muchas ocasiones hay ciertos factores como que al paciente se le colocó un torniquete, como que había un primer respondiente, factores que pueden contribuir para que precisamente podamos encontrar a los pacientes en una etapa de prechoque. Entonces, tómenlo en cuenta. Valorar no únicamente la presión arterial para tomar la decisión de si le damos tratamiento o no a los pacientes, sino todo en conjunto. A continuación, los voy a dejar con la maestra Carla, quien va a abordar más a profundidad este tema de la evaluación de los pacientes. Muchas gracias. Bueno, pues con toda esta gran introducción que nos acaban de dar, es muy importante saber que como profesionales prehospitalarios, al enfrentarnos a este tipo de pacientes, lo primero que tenemos que hacer es reconocer y evaluar a nuestro paciente de manera adecuada. Esto para que nosotros podamos determinar cuáles son las intervenciones que el paciente necesita para manejarlo de la forma más eficiente posible. Sabemos que tenemos que disminuir el tiempo lo más posible hacia la atención definitiva. Entonces, esto no quiere decir que nada más lo voy a agarrar como un costal de papas y lo voy a echar a la ambulancia y me lo voy a llevar. Quiere decir que tengo que saber cómo voy a actuar y en qué momento tengo que actuar. Entonces, somos quienes tenemos la fortuna de abordar primero al paciente. Entonces, tenemos la ventaja de ser quien identifica y reconoce el estado de choque. Entonces, esto tiene que ser de manera temprana, como les mencionaba, porque las intervenciones que nosotros realicemos en el paciente van a estar directamente relacionadas con la posibilidad de que ese paciente sobreviva. Entonces, para poder establecer este diagnóstico específicamente, y siempre lo menciono, la mayoría de las veces en nuestra formación como personal prehospitalario nos dicen que nosotros no podemos diagnosticar. Pero, pues la verdad es que yo sí difiero mucho de eso. ¿Por qué? Porque si tenemos el conocimiento clínico, tenemos las herramientas para hacer una evaluación correcta del paciente y sobre todo tenemos un alto índice de sospecha, pues podemos hacerlo sin ningún problema. Entonces, para poder establecer este diagnóstico, pues, como les mencionaba, lo primero es tener un alto índice de sospecha, es decir, conocer cuáles son todas las características clínicas que me hacen pensar que mi paciente está en un estado de shock, para así poder buscarlo directamente. Entonces, sabemos que el estado de shock puede progresar de manera muy rápida
Y para esto, pues tenemos muchas herramientas diagnósticas. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es determinar cuál fue el mecanismo de lesión de mi paciente y con base a ello poder sospechar cuáles son esas lesiones probables que me podrían llevar a un estado de shock. Entonces, también es muy importante hacer uso del historial médico de mi paciente, de hacer una exploración física adecuada y entonces, les mencionaba, dentro de la valoración de el paciente, ¿cuál es el elemento que mayormente debo de considerar? De los que ustedes ven en su pantalla, díganme ustedes cuál sería el que más considerarían. ¿Cuál creen que sea el más importante? ¿Qué opinan? ¿El aspecto clínico, el aspecto hemodinámico, el aspecto bioquímico? Bioquímico, ok. Bueno, consideremos que estamos en prehospital. Hemodinámico. Ok, vale. ¿Cuál es la respuesta? Específicamente todos. La valoración de mi paciente tiene que estar compuesta por todos estos aspectos, desde signos vitales, exploración física, evaluar cuál es el estado hemodinámico de mi paciente, incluso complementarlo con los resultados del laboratorio. Sabemos que actualmente en México pues es bien difícil que podamos contar con esto de manera temprana en prehospital, pero es muy importante que sepamos que se tiene que utilizar. Hay parámetros de referencia específicos que me van a ayudar a identificar que mi paciente está en estado de shock o que ese estado de shock está progresando. Entonces, les decía que hay que observar cuáles son los cambios continuos de mi paciente, sobre todo ver cuáles son las variables fisiológicas que han estado cambiando a lo largo del tiempo. Con base a ello, yo voy a evaluar cuáles son los cambios en la función de ciertos órganos y entonces voy a poder determinar cuáles son las intervenciones terapéuticas que necesita mi paciente. Y también es bien importante que cada vez que yo haga una intervención en mi paciente, evalúe cuál fue la respuesta de mi paciente a esas intervenciones. Entonces, eh, los signos y síntomas siempre nos van a orientar sobre qué es lo que tengo que hacer. Muy bien. Ahora, la tensión arterial es útil, ahorita lo mencionaba el doctor, cuando estoy en prehospital y sobre todo cuando estoy sospechando de que mi paciente está en estado de shock, casi siempre lo que más tomo como referencia es la tensión arterial. ¿Por qué? Porque por sí sola no me va a dar ningún indicio de cómo se encuentra mi paciente. Ahora, hay que recordar que hipotensión no es un sinónimo de shock y shock tampoco es un sinónimo de hipotensión. ¿Por qué? Porque puede existir el estado de shock compensado, que todavía tiene una respuesta que está tratando de mantener el estado hemodinámico del paciente. Sin embargo, pues va a haber un momento en el que esto ya no va a poder ser sostenible. Entonces, no es útil por sí sola porque hay varios aspectos que tenemos que considerar. Entonces les mencionaba que hay que tomar en cuenta si mi paciente tiene patologías previas, si es un anciano o es un niño. ¿Por qué? Porque los parámetros fisiológicos van a variar de acuerdo a la edad del paciente. El hecho de que sea deportista, sobre todo cuando son deportistas de alto rendimiento, la paciente embarazada. Ahí tiene un factor muy importante que es toda la sangre que está contenida dentro de la placenta. Eso me puede condicionar a que la paciente embarazada esté perdiendo bastante sangre y yo no lo voy a detectar hasta que sea demasiado tarde. Y el hecho de que mis pacientes también estén tomando medicamentos también puede condicionar a que la tensión arterial no sea valorable de manera real. Entonces, vamos a tener otras herramientas diagnósticas de las cuales les voy a hablar a continuación. Ahora, para la identificación del estado de shock, hay parámetros que son clínicos como tal, que son, por ejemplo, los signos vitales, que ya los mencionábamos ahorita, el hecho de identificar que mi paciente tiene una respuesta hemodinámica compensatoria, que esté desarrollando taquicardia, taquipnea, si mi paciente está normotenso o hipotenso. Hay también parámetros hemodinámicos. Estas son ventanas que me van a dar una idea de cómo se encuentra la perfusión global de mi paciente. Y pues estas ventanas son tres.
es la ventana neurológica, que es específicamente valorar cuál es el estado de conciencia de mi paciente. Y eso lo vamos a hacer por medio de la escala de coma de Glasgow. La otra es la ventana renal. Esa la valoramos, va a ser un poquito difícil que la valoremos en prehospital porque esto lo hacemos por medio del flujo de orina que tenemos en el paciente y ese flujo tiene que ser acorde al volumen de líquido que ha ingresado a mi paciente. Es decir, si yo ya le puse soluciones a mi paciente, pues lo esperado sería que mi paciente esté orinando de acuerdo a esos líquidos que han ingresado. Pero pues este flujo no va a ser tan valorable en prehospital. Para eso, pues en hospital se utiliza la sonda vesical, que va a ser un factor que nos va a ayudar bastante a valorar el hecho de que mi paciente esté orinando suficiente y pues eso me da una idea de cómo se encuentra la perfusión renal. Y la otra ventana, pues es la ventana cutánea. Esta la valoramos por medio de la piel y su coloración. Aquí es muy importante que nos preocupemos si nuestro paciente presenta una coloración marmórea, porque ese va a ser el principal indicador de una disminución en la perfusión tisular de mi paciente. Entonces, son esas ventanas que vamos a evaluar. Esos son los aspectos que me van a dar una idea de cómo se encuentra el estado hemodinámico de mi paciente de manera global. Y pues la otra es el aspecto bioquímico como tal. Aquí también va a ser difícil que lo podamos valorar en prehospital, sin embargo, es muy importante que lo conozcan. El principal indicador bioquímico del estado de shock es el lactato. Cuando tenemos un lactato elevado, nuestro paciente definitivamente se encuentra en un estado de shock. Ahora, no es la única cosa que puede condicionar a una hiperlactemia. Sin embargo, cuando estamos hablando de un paciente específicamente del que tenemos un alto índice de sospecha, pues sí es importante considerar. Les mencionaba acerca de las herramientas que tenemos para poder evaluar el estado de perfusión de mi paciente. Es una herramienta que tenemos disponible, sobre todo si tenemos una unidad de soporte vital avanzado donde tenemos disponible un monitor que tiene un pulso oxímetro y que además nos da una curva de pletismografía. Es una herramienta a la que sinceramente casi no le sacamos provecho. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo a mis alumnos de enfermería, tenemos la falsa idea de que el pulsioxímetro nada más lo vamos a utilizar para saber el nivel de pulsioximetría como tal, el valor numérico, y la otra, para ahorrarme tiempo al momento de tomar la frecuencia cardíaca. Entonces, la verdad es que tiene una utilidad bárbara cuando nosotros sabemos utilizarlo. Y principalmente, pues ahorita en la actualidad se está poniendo mucho de moda el hacer una valoración hemodinámica low cost. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita les mencionaba el doctor Lomelí. No es necesario invadir a mi paciente para que yo pueda darme una idea de cuál es la perfusión global de mi paciente. Entonces, lo fregón es que está disponible en prehospital, está disponible en la sala de urgencias, está disponible en las áreas críticas. Entonces, siempre que yo tengo un monitor con la onda pletismográfica disponible, es importante que yo haga una valoración de esta. Entonces, ¿en qué se basa la onda de pletismografía? Esto lo que hace es medir la intensidad de la luz del vaso que está pulsando. Entonces, tiene varios aspectos a valorar y las variaciones que tiene principalmente van a ser a causa de los cambios o en el volumen o en la resistencia de esos vasos que se están evaluando. Entonces, también es muy importante saber que la forma de esta curva nos va a dar información específica sobre el volumen del latido del corazón y la amplitud, es decir, qué tan alta está la onda de pletismografía, está directamente relacionada con el estado de las arterias periféricas. Es decir, mientras más amplia sea la onda, es decir, más larga, como lo están viendo en la imagen del lado, ese es derecho, del lado derecho, mientras más amplia sea la onda, se va a asociar un poquito más a dilatación y va a ir desde leve, moderada hasta severa. Y cuando la amplitud es menor, es decir, cuando la onda de pletismografía está más chaparrita, se relaciona con la vasoconstricción arterial periférica. Entonces, aquí también es muy importante saberla utilizar. Ahorita estamos hablando específicamente de shock hemorrágico, pero cuando tenemos otros tipos de shock también es una herramienta bastante fiable para determinar o inferir qué tipo de shock tenemos.
Por ejemplo, si mi paciente está hipotenso y tiene una onda de pletismografía que está asociada a una vasodilatación, es decir, la onda está bastante amplia, pues si ya está hipotenso y está vasodilatado, pues muy seguramente yo puedo inferir que mi paciente tiene un choque asociado a una hipotensión relativa. ¿Qué tipo de shock es? Está hipotenso y está vasodilatado. ¿Qué tipo de shock tenemos? Exactamente, distributivo. Muy bien, muchas gracias, Elena. Bueno, en este caso les decía, la piel es el primer órgano que va a sacrificar su perfusión para tratar de mantener la perfusión central de manera adecuada, para tratar de mantener un flujo sanguíneo que sea adecuado para mi paciente. Entonces, esto significa que vamos a tener manifestaciones bastante claras de manera muy rápida y son bastante confiables al momento de evaluar a mi paciente. Entonces, es tan confiable como si estuviéramos hablando de un parámetro bioquímico, como por ejemplo el lactato. Si el paciente presenta una piel moteada, tiene esta coloración que está como muy heterogénea en la piel, eh, pues esto es el resultado de una vasoconstricción en los vasos más pequeñitos. Entonces, esa vasoconstricción no es uniforme, va a ser heterogénea y eso es lo que va a condicionar que algunas partes empiecen a perder perfusión y se empiecen a ver amoratadas. Entonces, estas manchas por lo general las vamos a identificar en ciertos lugares específicos. Uno de ellos va a ser las rodillas, sin embargo, ahí es donde valoramos el modeling score. Sin embargo, no quiere decir que es el único lugar en donde se van a presentar. Hay otros sitios de la circulación periférica donde también podemos evaluarlo, como por ejemplo en los dedos o en las orejas. Aquí es muy importante saber que esta escala nos puede servir como un predictor de mortalidad. Si el paciente tiene una parte que está muteada de manera muy extensa, pues la verdad es que ese paciente tiene un alto riesgo de morir. Esta escala tiene 6 niveles. ¿Por qué? Porque va desde el 0 hasta el 5 y ahí viene la forma de medirlo. Y la parte de el 5 es la parte donde mayor se asocia a mortalidad, es la parte más severa. Entonces, es muy importante hacer esta medición porque el estado de la piel nos va a brindar pues esa ventana para saber cómo se encuentra el estado hemodinámico de mi paciente. Ahora, otro aspecto que tenemos que aprender a valorar y que también es súper low cost es el índice de shock. Em, Aquí, este también lo podemos utilizar para estimar qué tan grave se encuentra mi paciente y sobre todo saber cuál es la tendencia de ese paciente. El índice de shock, ¿qué es o cómo se calcula? Es el resultado que vamos a obtener de dividir la frecuencia cardíaca entre la tensión arterial sistólica. Y como lo dice la imagen, su valor normal es de 0,5 a 0,7. También hay otro parámetro que es el índice de shock modificado, que es el que ven a la derecha, donde vamos a dividir la frecuencia cardíaca entre la tensión arterial media. El índice de shock modificado, sobre todo, es un predictor de mortalidad, porque si es superior a 1,8, sabemos que ese paciente tiene una alta posibilidad de fallecer. Entonces, esto lo podemos sacar de manera rapidísima en la ambulancia y la verdad es que el hecho de llegar con un médico y decirle, este paciente tiene un índice de shock de 1,3, la verdad es que nos va a dar varios puntos como profesionales prehospitalarios. Nos va a hacer o dar la percepción hacia los demás que están hablando con un profesional que es confiable y que se está preocupando por evaluar adecuadamente a su paciente. Ahora, hace un momento hablábamos de los aspectos bioquímicos. Si bien les decía, no es común que aquí en México tengamos disponibles los laboratorios en el área prehospitalaria, pues es importante que lo consideremos. Normalmente, al llegar el paciente a la sala de shock, que así siempre una de las primeras intervenciones que se realiza o que realizamos como enfermería es hacer una toma de gasometría.
y dentro de la gasometría arterial pues viene incluido el lactato. Entonces, si nosotros a veces nos quedamos a ayudar un poquito en la sala de shock para abordar a este paciente, pues es importante que pregunten cómo se encuentra el lactato. ¿Por qué? Porque el estado de shock se caracteriza muchísimo por tener incremento en los niveles de lactato sérico, es decir, el lactato en la sangre. Entonces, si tiene signos de hipoperfusión, muy seguramente vamos a encontrar un lactato elevado. Hay estudios específicos que señalan que hay bastante relación entre el aumento del lactato y la mortalidad de los pacientes. Uno de esos estudios es el Andrómeda. Por ahí ahorita les comparto la información. No sé si el doctor la tenga disponible por ahí, que se las pueda compartir. Y hay muchas campañas específicas, como por ejemplo, que no es exclusivamente de choque hemorrágico, sino de choque séptico, como la campaña de Surviving Sepsis, que nos dice que es muy importante que hagamos una medición de lactato cada cierto tiempo para poder ir guiando la reanimación de mi paciente. Esto, como les decía, viene en guías específicas del manejo del choque séptico, sin embargo, no debería de ser exclusivo de tal. Entonces, ¿por qué? Porque dependiendo de cómo se vaya comportando el lactato en mi paciente, podemos ir guiando la reanimación. Entonces, esta medición del lactato la podemos ir utilizando hasta que el estado hemodinámico de mi paciente se normalice. Muy bien. Y también la utilidad de la ecografía o del ultrasonido. ¿Cuál es o qué tanta relevancia tiene? Pues la verdad es que el ultrasonido es una herramienta que se está volviendo cada vez más relevante porque tiene muchísima utilidad. Sin embargo, igual también tenemos la desventaja de que no siempre se encuentra disponible y aún cuando se encontrará disponible, pues tiene ciertas desventajas. Y no en cuanto a su utilidad. Las desventajas son que pues requiere que tengamos cierta base de conocimientos previos para poderla utilizar, conocimientos anatómicos, fisiológicos, para poder identificar cuáles son las referencias anatómicas que voy a evaluar y qué es lo que planeo encontrar ahí. Entonces, la curva de aprendizaje del ultrasonido pues realmente es bastante extensa. Necesito mucha práctica y necesito mucho conocimiento. Es un entrenamiento muy, muy específico. Sin embargo, no quiere decir que no podemos llegar a tenerlo. La ventaja de tener un ultrasonido en prehospital, pues es que nos puede, número uno, nos va a ayudar a diferenciar cuál es el tipo de shock al que nos estamos enfrentando. Y hay varios protocolos específicos que se pueden utilizar en situaciones de urgencias que me van a ayudar a identificar cuál es el problema de este paciente. Por ejemplo, uno de los protocolos es el FAST, está enfocado específicamente a la región abdominal en el paciente de trauma. El protocolo RUSH, que es ultrasonido rápido y que está enfocado específicamente en el choque y en la hipotensión para poderme dar una idea de la relación entre el volumen sanguíneo de mi paciente, cómo se encuentra el estado de la bomba, es decir, cómo está funcionando el corazón y cómo se están comportando los vasos, si están dilatados, si hay constricción o cómo se encuentra. Y eso me puede dar una idea bastante clara de cuál es el estado de mi paciente. Y pues esos son algunos de los protocolos que podemos mencionar. Este, también se me pasaba, es muy, muy importante saber que hay varios procedimientos que pueden ser guiados por ultrasonido y eso nos va a llevar a tener una tasa menor de complicaciones en el paciente. ¿Cuáles son estos procedimientos? Puede ser desde descompresión de tórax, puede ser establecer un acceso venoso por medio de ultrasonido. Entonces, son varios de ellos que me van a ayudar a tener una tasa menor de complicaciones y a confirmar incluso que el procedimiento que yo realicé está hecho de manera correcta. Monitorizar a todos los pacientes es muy importante, pero cada cierto tiempo tengo que seguir evaluando a mi paciente. Como les decía ahorita, tengo que saber si las intervenciones que yo ya realicé fueron las adecuadas
que también evolucionó mi paciente de acuerdo a esas intervenciones y hay varias cosas específicas que yo tengo que evaluar. ¿Cuáles son esos signos? Pues la diuresis, que como les mencionaba, si bien en prehospital es un poquito difícil evaluarlo de manera exacta, pues es una herramienta que sí tengo que tener en cuenta, ¿verdad? La frecuencia cardíaca de mi paciente, cómo se encuentra la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, es decir, si mi paciente está taquipnéico, si está disneico, si incluso el volumen de la respiración es el adecuado para mi paciente, cómo se encuentra la temperatura, que ya vimos específicamente que la piel me puede dar bastantes datos de cómo se encuentra hemodinámicamente mi paciente y el nivel del estado de alerta. Aquí es muy importante también mencionar si mi paciente tiene, está hipervolémico o está hipovolémico. Aquí, a mí me gusta mucho hacer mención que cuando tenemos un paciente en estado de shock, siempre tenemos que darnos una idea del gasto cardíaco y no me refiero específicamente al número, a un valor numérico. No me interesa eso, me interesa saber cómo se encuentra el gasto cardíaco en función de la perfusión de mi paciente. Si ese gasto cardíaco que tiene mi paciente es el adecuado para que los órganos se puedan mantener perfundidos. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una hipervolemia, pues vamos a tener ciertos signos específicos como ingurgitación yugular, va a haber presencia de crepitantes basales, va a aparecer un tercer ruido cardíaco, va a haber edema específicamente. Y cuando tenemos hipovolemia, lo que principalmente se va a presentar va a ser sequedad de la piel y de mucosas, porque una vez más, la piel es quien se va a sacrificar primero para tratar de mantener la función normal del cuerpo. eh, Vamos a tener pliegue cutáneo positivo y puede haber ausencia o debilidad de los pulsos distales. Entonces, todos estos signos clínicos es lo que vamos a evaluar en mi paciente para poder determinar cómo se encuentra, cuál va a ser su pronóstico y saber qué intervenciones necesito llevar a cabo a continuación con ese paciente.